Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de regreso, Enciende la Luz Podcast. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. ¿Cómo les ha ido este mes que pasó en que no estuvimos conectados? El mío fue excelente, fue diferente, fue un montón de emociones, fue una locura también. Pero estuvo genial, como les había dicho, iba, íbamos a tener un bebé y sucedió julio 14 a las 3:14 de la mañana. Baby Ellie llegó a este mundo y estuvo de espectáculo todo. Ha sido una experiencia completamente diferente, algo completamente nuevo, no estábamos esperando nada de lo que iba a pasar, porque a la final, quién sabe lo que va a suceder, ¿no? Cada uno tiene una historia diferente, cada uno le sucede de una manera diferente, pero bueno, gracias a Dios ha estado espectacular, la experiencia ha sido genial. Y de las cosas que más me han impresionado de estar en este proceso, que por supuesto es nuevo porque es la primera vez, es todo el proceso de ser mamá. Me parece que es algo de otro nivel. Mis respetos para las mamás, ustedes son otro nivel y, y ha sido impresionante, ¿no? O sea, todo el proceso de mamá, de tener al bebé, todos los 9 meses, de luego todo el proceso del parto, antes del parto, durante el parto, después del parto. O sea, todo lo que hacen las mamás es una locura. O sea, uno no como que lo comprende hasta que lo está viviendo y uno dice, wow, o sea, el tema de ser mamá es otro nivel, o sea, es otro nivel, es otro nivel. Y el tema de lo interesante es que se llama dar a luz, ¿no? Y este episodio se llama Enciende la luz. Y la princesita dio a luz a Baby Ellie. Y Ellie significa luz de Dios, así que estamos todos conectados con el tema de ser luz. Y gracias por estar aquí. Quiero agradecerle públicamente a la princesita por todo su esfuerzo, por su amor, por toda la energía que puso y que está colocando en estos momentos. Y a todas las mamás, las admiro. eh, eh, Definitivamente mis respetos para las mamás, otro nivel. Y bueno, aquí estamos, episodio número 12. Y estaba pensando que con respecto a eso de las mamás y de toda esa experiencia, que de nuevo ha sido genial, me encanta tenerla así en los brazos y consentirla y abrazarla y tenerla que cargar y que cuando esté llorando yo la levanto, deja de llorar, me encanta ese proceso. Pero bueno, pensando en el tema de mamás, dije, "Pues, sería interesante como buscar una mamá en la Biblia de la que podamos mirar así como un par de cosas y podamos mirar cómo fue esa mamá luz para otras personas y para nosotros y qué podemos aprender de eso. Y por supuesto, eh, pues una de las principales que se me vino a la mente fue María. Ya había hecho una predicación de María en diciembre. Había hablado de María y de José como pareja y qué características habían tenido. Y pensé luego, bueno, puede ser María. A la final, Jesús es el centro de nuestra conversación porque estamos hablando de encender la luz. Y Jesús viene a ser esa fuente de luz para nosotros, para que nosotros podamos proyectar al Padre y que las personas glorifiquen a Dios con nuestras acciones y con lo que hacemos. Y si estamos escuchando este podcast es porque de alguna manera estamos queriendo buscar herramientas para encender la luz, para proyectarla más, para mostrarle a otras personas al Padre y que ellos glorifiquen también a Dios. Así que pensé en María y cuando miramos a María hay muchas preguntas alrededor de María, ¿no? Y con José también. Uno no sabe cómo se conocieron ni cómo fue la primera vez que se vieron, ¿no? O sea, cómo habrá sido ese primer momento, cómo crecieron, si ya se conocían desde hace rato, eran amigos. ¿Cuánto tiempo fueron amigos antes de comprometerse? O sea, ¿cómo fue ese momento, no? Se enviaron carticas, bueno, no, carticas no me podían enviar, eso estaba complicado en ese tiempo. O sea, cada vez que se encontraban, ¿cómo lograban comunicarse? ¿Cómo surgió ese amor, no? Hay muchas preguntas. ¿Cuál habrá sido la primera cita? Si tuvieron una cita, ¿no? ¿Y a dónde la llevó José? ¿O cómo fue la historia? ¿Cómo habrá sido el primer beso? En fin, aquí pensando que hay muchas preguntas, no tienen que ver con el tema. Pero
Pero el punto es, no hay mucha información al respecto, pero hay cosas que sí están registradas de María y que podemos mirar que, que, que podemos ver en María y cómo ella encendió su luz y qué características podemos ver en ella que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas y que nos ayuden también a encender nuestra luz y a proyectar al Padre, a proyectar a Jesús. Por ejemplo, si uno mira Lucas capítulo 1, dice que el ángel Gabriel se le apareció a María y la saluda diciéndole, favorecida y bendita. Qué buena introducción, ¿no? Gabriel le dice a María que va a quedar embarazada y que va a dar a luz un hijo y se llamará Jesús, quien será muy grande, será llamado Hijo del Altísimo y su trono no tendrá fin. Y luego llegamos al versículo 34. El versículo 34 del capítulo 1 de Lucas dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. O sea, de toda esa información que entrega el ángel, que aparte, primero pues le está hablando un ángel a María, ¿no? Como que la escena no es tan casual, no es tan común. Le llega un ángel y le empieza a dar toda esa información a María. Y las palabras que menciona María, después de que un ángel le está hablando, o sea, no es cualquier persona, no fue que una persona iba caminando, paró y le dijo, ven María, tengo que decirte algo de parte de Dios. No, fue un ángel que se le apareció. Y luego las primeras palabras que menciona María, después de que aparte de todo el ángel le dice que va a quedar embarazada, que va a dar a luz un hijo y que se llamará Jesús, quien será muy grande, hijo del Altísimo, y su trono tendrá fin, lo que dice María es, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María en el ángel, soy virgen. Y, y hay tres cosas que yo puedo ver y que puedo ver también que se repiten en otros momentos donde María, tenemos registro de María en la Biblia. Y uno es humildad, otra es obediencia y otra es fe. Humildad, obediencia y fe. Y yo veo esas tres características en María, las cuales la hicieron ser luz para muchas personas. Y, y, y el primer comentario de María después de que el ángel le entrega semejante noticia, y que es además una noticia como para uno desmayarse, ¿no? O sea, si a veces cuando las mamás y las parejas se enteran de que están embarazadas, o de que van a quedar embarazadas, sí, de que están embarazadas, o sea, cuando se hacen la prueba y se miran, nosotros lloramos, yo estaba grabando, me temblaban las manos, sí, o sea, es un momento donde uno es el momento, o sea, lloramos de la felicidad, no sé qué, como que uno todavía no comprende si sí o no, qué va a pasar, cómo es la cosa, ¿no? Y María lo que pregunta es, pero ¿cómo podrá suceder esto? Y, y, o sea, me parece como muy humilde de su parte en preguntar, pero ¿cómo podrá suceder esto? O sea, en vez de decir, o sea, pudo haber preguntado cualquier otra cantidad de cosas, ¿no? O sea, hey, confírmame, disculpa, no te entendí bien de dónde es que venías, de parte de quién estás hablando, o sea, pudo haber dicho cualquier cosa, ¿no? Pero María dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Ella pudo haber dicho también, pensando en sus capacidades, digamos, si ya habían comprendido la escena y entendía que eso era verdad, ella pudo haber dicho, ok, entonces debo ir a buscar a José, pues porque soy virgen, sin José no va a pasar, ¿sí? Pero no, ella lo que pregunta es, pero ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen. Y yo veo la obediencia de dos maneras ahí. Número uno, ella inmediatamente pregunta cómo va a suceder diciendo, dime qué debo hacer para que esto suceda. O sea, estoy lista para obedecer. No estoy dudando de lo que me estás diciendo. No tengo tampoco intenciones de quitar esa responsabilidad de mí y decir, no, pero es que yo no soy la persona adecuada, no, pero es que yo no estoy preparada, no, pero ¿cómo me vas a decir que yo soy la mamá voy a ser la mamá de Jesús? Sí, o sea, no, María dice en obediencia, ¿cómo podrá suceder esto? O sea, dime tú cómo va a pasar. Porque en mis capacidades mentales, diría María, pues no entiendo cómo va a pasar. Soy virgen, ¿sí? Y número dos, el hecho de que ella sea virgen, aunque en ese tiempo pues era más común y era más, digamos que como fuerte el tema de llegar virgen al matrimonio, pues igual era un mandamiento de Dios que ella estaba cumpliendo en ese momento de su vida. Era una mujer obediente porque hasta el momento estaba comprometida, pero era virgen, no había tenido relaciones con José.
Y también vemos humildad, obediencia y también vemos fe, porque ella creyó completamente a lo que Gabriel le dijo. Ella lo creyó, o sea, sabía que era posible. Ella no dudó de que su hijo sería grande y de que lo llamarían hijo del Altísimo. Ella no tuvo duda de eso, su pregunta fue más física. ¿Cómo será eso posible si soy virgen? Y es entendible, o sea, tiene toda la lógica. Si hubiera sido María, pues primero no soy mujer, pues si hubiera sido María, pues hubiera tenido otro montón de preguntas. Eh, pero María demuestra esa obediencia, esa humildad y esa fe, simplemente preguntando cómo va a ser esto posible. ¿Sí? Y vemos como María tenía una luz de parte de Dios y tenía algo con lo cual Dios vio en ella y la escogió para que fuera su luz también para otras personas y para que diera luz a la fuente de luz. Después de eso, el ángel Gabriel le responde, después de que ella pregunta cómo va a ser eso posible. El ángel Gabriel responde y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. Ay, ¿qué hubieras podido pensar tú con esa respuesta? O sea, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. O sea, hasta ese momento en la historia no hay, no hay un registro de que el Espíritu Santo haya venido sobre alguien y esa persona haya quedado embarazada por el Espíritu Santo. O sea, es la primera vez que ella se enfrenta a esa información. Es la primera vez que ella se enfrenta con eso. O sea, no es que fuera normal en ese tiempo que el Espíritu Santo venía a otras mujeres. Entonces, ok, por eso ella lo tomó así como casual. No, o sea, era la primera vez que el Espíritu Santo iba a venir sobre alguien para que esa persona quedara embarazada. ¿Sí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y eso me hace pensar que, o sea, que es algo loco. Y normalmente, muchas veces, generalmente, algunas veces, varias veces, cualquier eh, cosa que le quieras poner ahí, cuando Dios nos presenta planes o cuando Dios nos presenta alternativas o cuando Dios nos da respuesta a lo que le estamos preguntando, son cosas que para uno son como locas. O sea, que uno dice, "Pues esto no tiene sentido. O sea, porque mi lógica, mi razonamiento no me da para ese voltaje de información. O sea, no le encuentro sentido. ¿Sí? ¿Y qué más de una respuesta? O sea, primero ya ha llegado, ella es virgen, no, sí, no le encuentro cómo va a suceder esto. No, pues te lo voy a explicar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, y muchas veces no te ha pasado que tú estás pidiendo una pregunta, tú le estás haciendo una pregunta a Dios, le estás pidiendo algo y la respuesta es como, esto no tiene sentido. O a veces ni siquiera le estábamos preguntando, porque estábamos alejados de él, y él nos envía la información y uno dice, no, eso no creo que venga de parte de Dios porque no tiene sentido. Y además dice, por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Qué hubieras podido pensar tú con esta respuesta? Y volvemos a encontrar las tres características que veo en María, con las cuales ella era luz para otras personas y podía proyectar luz, humildad, obediencia y fe. Porque el versículo 38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. O sea, la respuesta después de esa información, que de nuevo, ella no hace más preguntas, ella no cuestiona, ella no está diciendo nada. Después de semejante información, lo que dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. O sea, qué poder de humildad, obediencia y fe tenía María. Porque al decir yo soy la sierva del Señor, está demostrando humildad absoluta. O sea, estoy diciendo, ok, yo sirvo al Señor, que Él haga conmigo lo que quiera. Sí, a la final eso está fuera de mi control, eso no tengo la capacidad de hacer nada, no es algo que yo voy a hacer físicamente, sino que el Espíritu va a hacer y el Altísimo va a hacer a través de mí, así que soy la sierva del Señor, humildad. Y luego dice que se cumpla todo lo que has dicho
acerca de mí, obediencia. O sea, ella pudo haber dicho, no, 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 momento, pero yo ya tenía otros planes, esto se va a volver un problema porque qué va a decir José, pero esto me va a cambiar todos los planes, ya tenía mi vida planeada, todo iba bien, me había guardado, esto me va a cambiar los planes que yo ya tenía, no, simplemente ella dice que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y uno de los procesos para hacer luz es obediencia, es aceptar esa voluntad de Dios que muchas veces viene loca o de unas maneras que no entendemos, pero que si viene de parte de Dios, pues es de parte de Dios. ¿Sí? Y lo que debemos tener, lo que debe haber en nosotros es obediencia y humildad para reconocer que viene de parte de Dios y que si es de parte de Dios, pues es perfecto, es mejor, muchísimo mejor que cualquier idea que yo tuviera o cualquier plan que yo tuviera. Pero a veces queremos cuestionar esos planes de Dios, ¿no? Pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto otro? Pero si yo ya tenía esto pensado, ¿pero por qué no apoyas mis planes en vez de cambiarme los planes? Sí. Y en temas de planes de Dios, pues yo pienso que hay una doble operación ahí en términos de planes. Dios apoya nuestros planes, pero a veces también él plantea sus planes o quiere que nosotros ejecutemos sus planes. Y no necesariamente tienen que ser los míos, porque Él ve algo mejor, porque Él es Dios además. Y María ya tenía unos planes diferentes con José. Pero aún así, ella responde, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y si uno mira la frase completa, tiene una carga de fe, pues impresionante, ¿no? O sea, porque ella tenía que creer, uno, de que iba a quedar embarazada a través del Espíritu Santo, y dos, que aparte de que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo, entonces el hijo que iba a tener era el Hijo de Dios. O sea, si eso no es fe, no sé, porque en ese tiempo te damos en cuenta que ella no tenía Nuevo Testamento, no tenía películas, no tenía libros, aparte de las escrituras, tenía la información que tenemos nosotros ahorita, la cantidad de información que nosotros tenemos disponible, ya no la tenía. O sea, era una fe absoluta de esa conversación con Gabriel, y con base en eso siguió adelante. Otro acontecimiento que me llama la atención es cuando María va a visitar a Elizabeth. Y lo primero que Elizabeth le dice es, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, si lo sacamos de un contexto bíblico, alguien podría responder orgullosamente, oye, sí, 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 soy súper bendita, nada más y nada menos que Dios me eligió a mí para tener al que va a ser llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y que su reino no tendrá fin. Yo siempre te lo había dicho, Elizabeth, yo soy especial, ¿no? Yo soy una persona que, no sé, yo siempre he estado conectada, súper conectada con Dios y por eso Dios me eligió a mí, o sea, he hecho bien las cosas, Dios vio eso en mí, ¿no? Miremos lo que María le responde en Lucas capítulo 1 versículo 46 y 50 al 50. Dice María, después de que Elizabeth le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Humildad, obediencia y fe. O sea, María proyectaba esa luz de parte de Dios a otras personas, proyectaba esa luz a sus familiares, proyectaba esa luz después a las otras personas, a toda la comunidad. O sea, de pronto en ese momento no era tan visible su luz, porque también no era tan comprensible lo que estaba pasando. Ah, sí, quedaste embarazada por el Espíritu Santo, vea pues. O sea, nosotros ahorita uno le dicen embarazada por el Espíritu Santo, uno es un chiste y dos, uno hace referencia a María, ¿no? Sí, pues cuando pues, no, pues será por el Espíritu Santo. Entonces uno como que lo usa como chiste y cuando uno ya piensa en algo real, pues uno sabe que fue María, pero en ese momento no había una referencia, ¿no? Y, y, y María lo que responde es, se fijó en su humilde sierva. Cuanto mi espíritu se agrada en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Es humildad, obediencia y fe. Y de nuevo, para poder ser luz, necesitamos tener humildad, necesitamos tener obediencia y necesitamos tener fe, definitivamente.
Humildad, obediencia y fe nos va a ayudar para hacer luz. Una historia más. En Lucas capítulo 2 41 al 52, dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, es decir, María y José, a la fiesta, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, es decir, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces ahora trasladan esa escena a una escena de este tiempo. Un niño se pierde, está en el templo. Viene la mamá y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu papá y yo te hemos buscado con angustia. Y el hijo responde, ¿por qué me buscaban? ¿Ustedes no sabían que en los negocios de mi papá me era necesario estar? ¿Cuál sería la respuesta de la mamá y del papá? O sea, podría ser cualquier otra, cualquier cosa, ¿no? O sea, podría ser como, usted, señorito, ¿qué le hace hablando así a su mamá? Sí, usted, ¿cómo está? Respondón aparte de todo, ¿sí? ¿Cómo así que por qué me buscaban? Y entonces, ¿en los negocios de cuál papá? Sí, o sea, esperan hacer varias cosas, ¿no? Y usted, entonces ahora entonces le salimos a deber al muchacho. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El versículo 50 lo que dice Lucas de la historia es, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, si ellos le dijeron algo a Jesús, no sabemos. ¿Sí? ¿Qué respondieron ellos después de que Jesús les dijo eso? No sabemos. ¿Cómo le dijeron a Jesús, vámonos, dejen, señores, está buena la conversación, pero nos tenemos que ir? Él está un niño, tiene que estar con nosotros, y, porque además todos estaban maravillados de la conversación con Jesús. ¿Qué pasó en ese punto? ¿Qué pasó del 49 al 50? No sabemos. Pero lo que Lucas dice es, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y lo que quiero resaltar de esta historia es que en el versículo 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y la palabra en griego que está ahí para palabras es rema, que significa palabra. ¿Sí? Entonces es como, mas ellos no entendieron la rema que les habló. Esa palabra que Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no entendieron qué quiso decir con eso. Pero luego en el 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas, y cuando es estas, en el griego, usa otra vez la palabra rema, pero esta vez en plural, remata. Sí. Entonces rema significa palabra y remata palabras. Entonces dice que María, su madre, y su madre guardaba todas estas palabras en su corazón. O sea, María no entendía probablemente el, el voltaje de información que estaba viniendo de un niño de 12 años. Pero ella era humilde para reconocer de que la profecía de él era que él era el Hijo de Dios, que él era el Hijo del Altísimo. Ella pudo haber reaccionado de una manera diferente. Usted no me levanta, usted no me dice esas cosas a mí. Sí. Pero ella lo único que hace es como silencio, humildad, y luego obediencia también a la profecía y al mensaje, ¿no? Y fe, o sea, a la final se basaba mucho en fe porque ella
hasta ese punto, quién sabe qué cosas habían pasado, porque no tenemos también historia de Jesús en ese momento. De pronto Jesús ya le había mostrado algo a ella, de pronto Jesús ya le había reflejado algo a ella y le había demostrado físicamente o de alguna manera de que él era el Hijo de Dios y ella lo tenía clarísimo. Puede que sí, como puede que no. Pero lo cierto es que en María había mucha fe, porque ella no entendía el mensaje, pero aún así guardaba ese mensaje en su corazón. Y a veces no entendemos esos mensajes de Jesús y esos mensajes de parte de Dios. A veces no entendemos esa rema de parte de Dios y de parte de Jesús para nuestras vidas. A veces es complicado entenderlo. A veces no sabemos si es lo mejor. ¿Sí? No estamos seguros si es lo mejor para nuestras vidas. No estamos seguros si esa palabra, si ese rema que viene de parte de Dios o de parte de Jesús, de parte de su Espíritu, es, es lo que necesitamos, porque a veces no es lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces a veces ese rema viene cuando uno quiere escuchar algo, pero escucha algo diferente, ¿sí? De pronto María quisiera escuchar una respuesta más, no sé, como más de hijo, como sí, mamá, lo siento, me perdí, me puse a hablar con estos señores y la conversación estaba buena. Sí, no, pero ¿por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y a veces estamos en eso, ¿no? Estamos esperando que si hago esto de esta manera, entonces Dios me debe responder de esta manera. Que si yo estoy haciendo las cosas de cierta manera, entonces Dios me va a hacer algo de cierta manera. Entonces ya estamos preparados para que Dios opere de alguna manera, para que Dios me responda de alguna manera, o para que Dios apruebe mis actos, porque yo estoy haciendo ciertas cosas. Como si de alguna manera yo estuviera ganando esa aprobación de parte de Dios por ciertas cosas que estoy haciendo. Y Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe cuál es la mejor rema que nosotros necesitamos tener, cuál es la mejor palabra que necesitamos. Y aunque María no la entendió en ese momento, porque eso dice, y ellos no la entendieron, María la guardaba en su corazón. Y aún así mostraba obediencia, porque ella seguía guardando esas palabras de Jesús en su corazón, mostrando humildad, porque ella era la mamá. O sea, de alguna manera ella tenía autoridad sobre Jesús, pero aún así era humilde. Y desde el principio vimos la humildad de ella. Yo soy la sierva del Señor, que se haga todo lo que se dijo de mí. Y luego cuando Elizabeth dijo, gracias a Dios que ha visto a esta sierva. Entonces, humildad de parte de ella cuando ese mensaje de Dios llega, cuando ese mensaje de Jesús llega. Es humildad, obediencia para recibir ese mensaje y decir, ok, tengo que hacer algo con ese mensaje, yo tengo que ponerlo en práctica. Ese mensaje no puede quedar ahí y no afectar mi vida y no hacer nada. No, ese mensaje tiene que entrar y hacer algo, generar un efecto en mí, generar que yo proyecte esa luz hacia los demás para que los demás glorifiquen a Dios. Y luego fe, porque a la final se basa en fe. O sea, no todo necesariamente racionalmente lo tenemos que entender, porque hay escenarios que se salen definitivamente de nuestra mente, porque es limitada, porque está sujeta a la situación, a mis emociones, a mis sentimientos, a cómo está mi corazón y mi mente jugando en esos momentos con X situación, con la situación que estoy viviendo en esos momentos. Entonces se basa en un tema de fe y de confiar de que si el mensaje viene de parte de Dios, entonces es poderoso y tiene poder y va a ser algo genial. Humildad, obediencia y fe. Entonces vemos esas características de María que me llaman la atención y que siento que son fundamentales para que nosotros podamos ser luz y para que nosotros podamos encender nuestra luz y poder proyectar esa luz a los demás y que los demás puedan ver a Dios, que los demás puedan glorificar al Padre, como dice Mateo. Entonces, humildad, obediencia y fe. Cuando escuchemos ese mensaje de Dios, cuando escuchemos ese rema de parte de Jesús, humildad, obediencia y fe. Cuando estemos en medio de la situación y no sepamos qué hacer, humildad, obediencia y fe. Incluso cuando está todo súper bien, todo súper genial, humildad, obediencia y fe, porque en esos momentos necesitamos reconocer que aunque todo está bien, que aunque todo está fluyendo, Dios sigue siendo Dios, Él es poderoso, Él es superior a nosotros y a todas las cosas. Humildad, obediencia y fe. Humildad, obediencia y fe
cuando llega un mensaje directo que nosotros entendemos, quiero que hagas esto, pero no estoy preparado, pero yo no soy la persona, pero como María, ok, ¿y cómo va a suceder esto? Porque yo soy virgen. Y después de que explicó el ángel, ok, que se haga todo lo que has dicho acerca de mí. Humildad, obediencia y fe. Entonces, con humildad, obediencia y fe vamos a poder hacer luz. Y esto lo hemos sacado del ejemplo de María, esa mamá de Jesús. Que no sé porque tampoco tenemos detalles de cómo fue exactamente como los dolores, como las contracciones, como esos detalles que ahora ya yo conozco un poco más que antes desconocía. Antes para mí era suficiente con lo que estaba, ahora digo, pero ¿qué? ¿Cómo fueron? ¿Cada cuánto tenían las contracciones? ¿Cómo fue la cosa? ¿No? Eh, co- y, y Jesús, José, entonces fue el que recibió al niño, cómo le manejó la respiración, María, 10, 9, 8, vamos, ahí vas bien, dale, dale, ya, ahora cálmate, no pujes ahí, no pujes ahí, ahora sí fue y tal, o sea, ¿cómo fue esa escena? Que es irrelevante a la final, ¿no? Pero, pero eso lo vemos en María y todo esto es basado en que ahora soy padre y mis respetos para las madres. Así que bueno, este episodio fue en memoria de las mamás y con el objetivo de seguir entendiendo y aprendiendo cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Episodio número 12, seguimos adelante. Gracias nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Si tienen a alguien que tiene alguna necesidad o algo, se lo pueden compartir. Le pueden compartir el podcast o algún episodio específico y ahí nos seguimos hablando, sigo escuchando sus comentarios. Si quieren que hable de algo, me pueden escribir, yo puedo pensarlo, estructurarlo y hago un episodio de eso. Y seguramente así seguimos la conversación y seguimos conectados. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Chao, Dios les bendiga. Gracias, chao.